Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos esta hermosísima tarde, ¿verdad? El Señor nos dio una mañana un poco nublada, pero ahorita está muy hermoso el clima, muy soleado y la temperatura está muy agradable. Como todos ustedes saben, el día de hoy es un día muy especial en el cristianismo porque estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es que el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de esto. Vamos a iniciar nuestro servicio de alabanza a nuestro Padre Celestial orando a Él. Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque eres grande y misericordioso al permitirnos tener un día más de vida. Y Señor, estamos aquí en tu casa para alabarte y reconocer que tú eres el Dios creador de la tierra y de los cielos, y que tú has enviado a tu Hijo Jesucristo, Señor, para darnos salvación. Ayúdanos, Señor, a alabarte y a glorificar tu nombre, y que podamos aprender lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Es un día, Señor, lleno de gozo para el cristianismo, y queremos llenarnos de gozo alabando tu nombre. Acepta nuestra alabanza, Señor. Queremos que sea algo grato a ti. Te lo suplicamos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Puestos de pie, hermanos, vamos a repetir la bendición inicial, que es una bendición a nuestro Dios Todopoderoso, y se encuentra obviamente en la Biblia, en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Dice así la palabra del Señor, todos la repetimos en voz alta. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. ¿Se da cuenta? La misma Biblia nos hace entender que Dios está por sobre todas las cosas y a Él se le debe toda la honra y la gloria. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas gracias. Hermosos cantos, espero que lo haya disfrutado, que haya puesto atención a la letra. Si usted se dio cuenta, no son canciones nada más porque llevan bonito ritmo y por eso las cantamos. Realmente las cantamos porque la letra nos hace pensar en lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros y también por lo que Dios hizo, ¿verdad? El Señor resucitó y es lo que nos trae aquí esta tarde. Es que esta tarde voy a predicar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez usted está un poco familiarizado con este tema, tal vez no. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio, bueno, no es el Evangelio, en Lucas, capítulo 24, de los versículos del 13 en adelante. Ahora déjeme, como tenemos algunos invitados, déjeme aclarar un poco acerca de la resurrección, hablar un poco acerca de la historia de la resurrección para que usted tenga una idea y un concepto un poco más amplio acerca de lo que estamos hablando. Usted sabe, porque la gran mayoría de nosotros los hispanos sabemos que el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario, ¿verdad? Casi todos nosotros lo sabemos. La Iglesia Católica incluso hacen uno que llaman el Vía Crucis, donde seleccionan a un individuo que se personaliza al Señor Jesucristo y va cargando una cruz y algunas veces lo van flagelando físicamente, ¿verdad? Bueno, usted sabe que esto es bíblico. La Biblia nos dice que el Hijo de Dios, que es el Señor Jesucristo, tuvo que venir a esta tierra a cumplir con los 10 mandamientos, porque ningún ser humano somos capaces de cumplir con los 10 mandamientos. Y esto, entonces, cuando Él tuvo que venir a esta tierra a cumplir con los 10 mandamientos, la intención es que Él, a cumplir con los 10 mandamientos, se venía a convertir en una oveja para ser sacrificada. Dios en el Antiguo Testamento requería que todo su pueblo, cuando se daba cuenta que pecaba, tenía que ofrecer por sus pecados una oveja sin mancha. Esto era, no podía tener ninguna mancha en su piel, no podía tener ningún defecto en su cuerpo. Y esta oveja entonces era ofrecida en sacrificio, pagando por el pecado que aquella persona llevaba. Al ofrecerla en sacrificio, el sacerdote, que era un sacerdote levita, degollaba la oveja, recogía la sangre de la oveja y la esparcía en el tabernáculo donde se hacía el sacrificio, y con esto quedaba saldado aquel pecado, quedaba pagado aquel pecado. Pero si usted es honestamente sincero con usted,
No se lo tiene que decir a nadie más, solamente usted lo tiene que reconocer dentro de usted. Y creo que es la única vez en que nosotros podemos ser sinceros. De ahí en fuera, la gran mayoría de las personas miente, especialmente cuando andan de novios, ¿verdad? Presentamos una cara que es diferente. Pero cuando usted es sincero con usted mismo, usted sabe que no ha cometido solamente un pecado. Usted ha cometido multitud de pecados. Y usted tal vez dice, pero yo soy una persona buena, yo nunca he matado, yo nunca he hecho esto. Le voy a decir, la palabra dice que si usted ha mentido, usted ha pecado. Ahora, a algunos de nosotros no nos gusta la palabra pecado, porque sentimos que es algo tremendo, y tiene razón, es algo tremendo. El pecado, para que usted entienda qué es pecado, el pecado es una ofensa directa a Dios mismo. Usted probablemente se ha sentido ofendido en alguna vez en su vida. Tal vez porque alguien lo trató mal en un restaurante. Tal vez porque en la línea de algún lugar alguien se metió delante de usted. O si usted viene de la Ciudad de México, como es mi caso, alguna vez alguien le dijo algo acerca de su mamá y que no le gustó, ¿verdad? Y usted se sintió ofendido. Eso es una ofensa. Alguien dice o hace algo que usted lo hace sentirse mal. Los pecados son cosas que nosotros, fíjese bien, hemos hecho, hemos dicho o hemos pensado que han ofendido a Dios. Y eso es un pecado. Y Dios dice, por cuanto yo te crié, porque usted puede decir, bueno, ¿y a mí qué me interesa ofender a Dios? ¿Yo qué problema tengo con Él? Bueno, el Señor dice, por cuanto yo te crié, yo te di el soplo de la vida, tú eres mío, tú me perteneces. Por lo tanto, lo que yo espero de ti es que tú me rindas honra y gloria siempre. Y cuando nosotros pecamos, le ofendemos, y entonces Él dice, la ofensa que tú me has hecho a mí solamente se puede pagar de una sola manera. Y la única manera en que se puede pagar es que tú seas lanzado al lago de fuego eterno con Satanás y sus ángeles, porque para ellos fue creado el infierno, porque me has ofendido. Sin embargo, para que tú puedas librarte de esto, no me ofendas, no peques, y nos da los 10 mandamientos. Si usted es capaz de cumplir los 10 mandamientos, usted entonces alcanzaría salvación solamente por cumplir los 10 mandamientos. Pero nadie es capaz de cumplirlos. Entonces el Señor les pedía una oveja perfecta, pero una oveja perfecta por cada pecado, imagínese. Yo le hago una pregunta, probablemente usted estuvo esta mañana o el día de ayer o durante la noche en TikTok, Facebook o vaya usted a saber en qué otros sitios, y usted vio cosas que, si usted es honesto con usted mismo, no eran muy apropiadas. Algunas de ellas probablemente provocaron en su mente pensamientos. Y si usted se quiere ir a 3X, eso también es pecado. Pero probablemente simplemente fueron cuestiones políticas que lo hicieron a usted sentir odio, probablemente contra un actor, probablemente contra un presidente, probablemente contra la policía, o usted diga. Ese sentimiento de odio es una ofensa a Dios, es un pecado. ¿Se dio cuenta? De esa manera yo le puedo poner otro ejemplo. Usted tal vez dice, no, es que yo soy bueno. Yo le digo, sí, tal vez usted cree que es bueno, pero ¿has mentido? Y usted tal vez me dice, bueno, tal vez no mucho. Bueno, la mentira, dice la Biblia, que es un pecado. Y usted me dice, bueno, yo he mentido, pero para ayudar a otros. Y eso cuenta, es mentira. Al Señor no le gusta que nosotros mintamos, ¿verdad? Así es que probablemente usted, es muy común ahora con los teléfonos celulares, usted siente cierta privacidad, que nadie lo ve, hombre y mujer, y en su teléfono usted ve a una persona demasiado atractiva, tal vez con muy poca ropa o sin ropa, y usted empieza a tener ideas con esa persona en su mente. La Biblia dice claramente que eso es pecado. La Biblia considera esos pensamientos como si usted hubiera tenido esas relaciones en las que usted pensó como pecado, como una ofensa a Dios. Y la paga de esos pecados dice que es la muerte eterna.
Por lo tanto, el Señor proveyó una oveja que tenía que ser perfecta. Pero al ver que eran tantos los pecados y que las ovejas de todo el mundo no alcanzarían para cumplir cada pecado, usted y yo no saldríamos de estar poniendo una oveja tras otra oveja porque me enojé con mi esposa y pensé que a lo mejor quisiera que se muriera, o con mi esposo, y me enojé con mi hijo se enojó conmigo, ojalá mi papá se muriera, y lo que sea, y pecado tras pecado pagando ovejas. No le alcanzaría a usted el dinero del mundo para comprar ovejas, ni el tiempo ni las ovejas del mundo para pagar. Y entonces el Señor dice, por lo tanto tengo que darles una oveja perfecta, un ser humano que cumpla con toda la ley, quiere decir que todos los 10 mandamientos los cumpla a la perfección, y entonces ese individuo se va a convertir en la oveja perfecta para todo aquel ser humano que recibiéndole como Salvador, entonces alcance salvación. Esto es lo hermoso acerca del Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios Todopoderoso y fue enviado como ser humano, nació como ser humano y vivió 33 años entre nosotros y nunca pecó. Nunca pecó. Por eso es que la Biblia dice que el justo murió por el injusto. Él fue crucificado y su sangre tenía que ser derramada, porque ahora la sangre de ese Cordero perfecto estaba siendo esparcida para que todo aquel que crea en Él, fíjese bien, hay algo importante que usted tiene que cumplir. Si usted no cumple con esto, usted no puede llegar a obtener la salvación. Usted tiene que creer en su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino a pagar por usted. Por eso es que se crucificó el Señor, porque estaba pagando como la oveja perfecta. El Hijo mismo de Dios, en obediencia a Dios, Dios Padre lo envió a morir en la cruz del Calvario para pagar por los humanos y los rescatara. Y Él obedientemente vino en obediencia a Dios y por amor a cada uno de ustedes y mío. Él vino a ser sacrificado. Bueno, murió. La historia nos dice, y esto es un evento fidedigno. Es tan fidedigno históricamente que a partir de ese momento el tiempo empezó a contarse nuevamente. Usted sabe que vivimos en el año 2026, ¿verdad? ¿Y sabe qué viene después de 2026? Después de Cristo. Y hay otro conteo que es antes de Cristo. Este evento verdaderamente sucedió. Ahora, este evento es muy importante porque les explicaba yo que a través de este evento nosotros podemos llegar a alcanzar salvación, si usted confía en Él. Pero alguien más podría salir por ahí y decir, bueno, yo soy como Cristo, yo viví 40 años y ahora que me sacrifiquen y yo pago por todos. No es tan sencillo. Porque el Señor Jesucristo le decía yo que es el Hijo mismo de Dios. Y la gente dice, ay, sí, cómo no. Bueno, tendría que haber probado eso, ¿no lo creen? Bueno, lo probó. Al tercer día resucitó. Y hay testimonios de testigos que fueron testigos de Él. El día de hoy estamos hablando precisamente de su resurrección. En la mañana vimos cómo las mujeres llegaron al sepulcro y no lo encontraron. No estaba el cuerpo del Señor, pero la túnica con la que Él estaba vestido estaba ahí. Y al momento que ellas salieron corriendo, se acordaron porque el ángel que estaba en la tumba le dijeron, ¿a quién buscas? Y ellas le dicen, si buscas a Cristo, ha resucitado. Como Él se los dijo cuando estaba todavía con ustedes. Y esta en parte de cuando Él se los dijo, cuando todavía estaba con ustedes, es muy importante. Porque esto se le llama en la Biblia profecía. Profecía no solamente es adivinar. Adivinar es decir algo que probablemente va a suceder y probablemente no. Eso es adivinar. Usted agarra una moneda, en México le decimos echar un volado, ¿verdad? Y la avienta y usted no sabe si va a caer solo águila, ¿verdad? Usted la echa y pide, desea que caiga lo que usted pide. Pero no hay una seguridad. Una profecía no es así. Una profecía bíblica siempre se ha cumplido.
Todas las profecías que la Biblia ha mostrado, todas se han cumplido. Bueno, el Señor Jesucristo, cuando todavía estaba con ellos, les dijo que era necesario que Él fuera muerto y que al tercer día resucitaría. ¿Se dio cuenta? Eso es una profecía. Y al tercer día resucitó. No lo encontraron en la tumba y Él mismo se le apareció a los discípulos. Estamos en esa parte, entonces, Lucas 24, del 13 al 53 nos dice, y he aquí, dos de ellos, nos habla de dos discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ellos iban platicando exactamente de la crucifixión del Señor Jesucristo. Iban hablando entre ellos todo lo que había pasado. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Hermanos, si hay algo que sorprende y que un humano no espera, es que un muerto camine entre ustedes. No, nadie lo espera. Aun cuando el muerto sea un ser querido. Cuando falleció mi papá, yo estaba muy dolido, ¿verdad? Porque había fallecido mi papá. Pero no porque yo lo amaba tanto, esperaba llegar a casa y verlo. No. ¿Por qué? Porque sabemos como humanos que alguien que muere, no lo volvemos a ver entre nosotros. Ahora déjeme hablarle algo acerca de la muerte. La gran mayoría de nosotros los humanos le tenemos gran temor a la muerte. Gran temor a la muerte. Pero la muerte es algo que le sucede a los seres humanos con una garantía del 100%. No hay un solo ser humano que no haya muerto. Todos vamos a morir o ya murieron. Es una garantía, ¿no es cierto? No lo queremos aceptar. Cuando nos dicen que estamos enfermos del corazón, como fue en mi caso, se espanta uno y empieza uno a comer sano y hace ejercicio y todo dice, pero la verdad de las cosas es que probablemente solamente estoy atrasando un poco mi muerte si es que yo creo de esa manera, ¿verdad? Pero realmente es que tarde o temprano mi cuerpo va a morir. Y algunas veces lo deseamos, ¿verdad? Cuando yo recuerdo a alguna ancianita ya de bastantes años, tenía 96 años la señora, amiga mía, por cierto, se llama, de nombre Margot. Ella me dijo, Edgar, por favor pídele a Dios que ya me lleve. Y yo le decía, pero ¿cómo, Margot? Sí, dice, mira, ya enterré a 2 esposos, ya enterré a 4 hijos, ya todos mis amigos murieron, ya estoy cansada de vivir. Ya quiero que el Señor me lleve. Porque llega el momento en el que ya no quiere uno vivir. Y eso es lo que yo le decía. Hay una garantía de que nosotros vamos a morir. Bueno, ellos estaban hablando de esto que había sucedido. Había sucedido algo increíble, que el Señor Jesucristo había sido crucificado. Y ahora nosotros tenemos que al tercer día Él había resucitado y ahora iba caminando entre ellos, ¿verdad? E iba hablando entre sí todas estas cosas, versículo 14, aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios no los permitía que ellos le reconocieran. Él usó lo mismo cuando habló con los fariseos. Cuando les estaba explicando acerca de las parábolas, les hablaba en parábolas con toda la intención de que ellos no entendieran porque tenían un corazón endurecido. Probablemente usted se pregunta qué quiere decir un corazón endurecido. Un corazón endurecido es una persona que ha decidido en su mente no creer en Dios. No importa lo que usted le enseñe de la Biblia, no importa lo que usted le hable de la naturaleza, este individuo, esta persona, ya tomó la decisión en su mente de no creer en Él. Y esto es una situación muy peligrosa, porque llega el momento en el que el Señor dice, está bien, tú tienes un corazón endurecido, no quieres creer en mí, olvídate de mí.
Y entonces la sentencia de la que yo le hablaba de ser lanzado al lago de fuego eterno, la hemos traído por nosotros mismos a nosotros mismos, porque hemos endurecido nuestra mente y deseamos no creer en Él. El Señor entonces a ellos los tiene velados, no quiere que le reconozcan de momento. ¿Por qué, hermanos? Probablemente les está haciendo pasar una prueba. Continuemos leyendo. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Versículo 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso es que el mismo Señor haga de cuenta, creo que en inglés le dicen, les estaba haciendo un quiz, un examen rápido. A ver qué aprendieron. Estoy en medio de ustedes. A ver, ¿de qué platican? Y le dicen, ¿no has sabido de Jesús Nazareno, que era profeta? Recuerde que los judíos no querían reconocer al Señor Jesucristo como Hijo de Dios y le llamaban profeta. Pero sin embargo, ellos también reconocían que había hecho grandes milagros. Y esto es muy interesante, porque los milagros que el Señor Jesucristo hizo, solamente alguien con poder divino los podía hacer. Usted ha oído hablar, por ejemplo, que resucitó a Lázaro. Después de 3 días de haber muerto, ya su cuerpo estaba putrefacto. Y el Señor Jesucristo vino y habló a la tumba donde estaba Lázaro y le llamó, Lázaro, ven fuera. Y a la voz de Dios mismo, del que lo creó, el que le dijo todo, todas sus células se volvieron a hacer carne y Lázaro caminó fuera. Eso es solamente uno de los milagros. El Señor le dio vista a 2 ciegos. A varios de lo que la Biblia nos dice, 2 ciegos, hizo caminar paralíticos, resucitó a una niña, hizo muchos milagros que solamente alguien con poder divino lo podía hacer. Solamente alguien con poder divino lo podía hacer. Por lo tanto, ellos estaban dando cuenta que efectivamente Jesús había hecho estos prodigios, ¿verdad? Era varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Por cierto, usted sabe que el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario a través de mentiras. A él lo acusaron de decir algo que él no decía y se presentaron unos testigos falsos diciendo que lo había dicho y entonces lo llevaron a la cruz del Calvario. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que en el día fueron al sepulcro y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y aquí es donde entra la parte humana, hermanos. ¿Usted creería que aquellos discípulos, que caminaban junto con él, que escucharon las mismas enseñanzas del Señor, hubieran creído que el Señor vivía porque el Señor se los había dicho, voy a resucitar al 3er día? Sin embargo, ellos dicen, eso es lo que estas mujeres dicen. Si usted sabe leer entre líneas, como diciendo, a lo mejor están medio loquitas, no saben bien lo que dicen. Sin embargo, continuemos leyendo. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. O sea, todavía hay cierta duda. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él le decía. Esto es interesante, porque el Señor Jesucristo mismo va a las mismas escrituras que usted y yo tenemos, y a partir de las escrituras les habló lo que la Biblia decía de él.
Usted sabe que en Isaías se nos da cuenta exacta de lo que iba a suceder con él. ¿Cómo iba? Y quiero que usted sepa que el profeta Isaías vivió más de 500 años antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra. Por eso es una profecía cumplida y por eso es que nosotros podemos creer que las profecías bíblicas usted las puede creer, porque se han cumplido. Bueno, el Señor les empieza a decir Él mismo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no crean cuando está escrito en la palabra? Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Todavía no le reconocían, hermanos. Ellos lo veían como alguien más que se encontraron en el camino, que probablemente sabía más de los profetas que ellos y que les estaba regañando por no saber. Todavía no le reconocían. ¿Por qué les digo esto de que todavía no le reconocían? Porque probablemente entre nosotros el día de hoy, sea aquí en el auditorio o sea en línea, hay personas que han oído hablar del Señor Jesucristo, han oído hablar de Dios, pero aún no le quieren reconocer. Todavía no se dan cuenta que es un individuo, que es un ser maravilloso que verdaderamente existe. Llegaron a la aldea donde iban y él se hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Fíjese, esta parte es interesante. El versículo 29 nos está hablando de una costumbre judía. Y la costumbre judía es que cuando alguien venía de camino, o venía de viaje, iba pasando a través de una aldea, y el día ya iba a terminar, que para los judíos es a las 6 de la tarde, cuando el día está acabando, alguien tiene que salir a recibir a esa persona y admitirlo en su casa como huésped. Y le ofrecen alimento y alimento para sus animales. Eso era una costumbre bíblica, la tenían que hacer. Entonces ellos, al ver que ya está terminando, le dicen, no te vayas, quédate aquí con nosotros. Estaban cumpliendo cierta parte con esa costumbre. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Usted va a decir, ¿pero cómo? ¿Por qué cree usted que desapareció? Era una forma de confirmarles que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Aquel que tiene el poder de estar físicamente contigo y que en tus propios ojos desaparece. Se da cuenta, ¿verdad? Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Esta parte, comentaba yo hace un ratito que llegó uno de los invitados y le decía, es cuando el Espíritu Santo te está hablando. Cuando tú sientes en tu corazón y en tu mente que lo que se está hablando te aplica a ti, que lo que se está hablando, tú tienes batalla para creerlo, estás batallando eso, es el Espíritu Santo. No es el pastor que está aquí enfrente, porque yo no te conozco, no conozco la vida de ustedes, o sea, conozco a algunos de ustedes por nombre, somos amigos, pero su vida particular no la conozco. No sé si ustedes creen en Él o no creen. Yo lo único que hago es presentarles la palabra, pero si usted tiene sus sentimientos, usted va a saber que efectivamente Dios mismo a través del Espíritu Santo le está hablando y le está diciendo, quiero que tú vengas a mí. Usted probablemente se ha preguntado, ¿verdad? ¿Cómo fue que yo vine a conocer al Señor Jesús? Yo tenía como 16 años. Yo crecí en un hogar cristiano. Quiere decir que mi papá, mi mamá y mis hermanos eran cristianos. Y yo iba a la iglesia como todo un cristiano. Pero yo no era un cristiano, hermanos, porque nacer en un hogar cristiano no te hace cristiano. Tú puedes estar rodeado de cristianos y puedes ser el demonio más tremendo que anda ahí. Y yo era la oveja negra de mi familia, hermanos. Pero en un día, en una predicación, el pastor estaba hablando de lo que el Señor Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Y yo estaba atento y sentía como mi corazón ardía, como lo describen los discípulos. Sentía que yo era quien le había fallado al Dios Todopoderoso.
Y yo me preguntaba cómo me atreví a decir todas esas maldiciones, cómo me atreví a hacer esto y lo otro. Yo mismo reconocía que había pecado contra Dios. Y cuando el pastor dijo que si alguien quería recibir al Señor Jesucristo como Salvador, yo alcé mi mano. Y le entregué, le pedí perdón al Señor por mis pecados. Y a partir de ese momento empecé a caminar con Él. Le voy a ser honesto, no perfectamente, no rectamente como debería de ser. Me llevó un proceso de tiempo, pero finalmente el Señor ha obrado en mí. Así es que ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Sabe que una de las cosas tan hermosas de que alguien venga a una iglesia o vea un servicio en línea es que está expuesto a que el Espíritu Santo le hable? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Hermoso. Ahora yo le quiero preguntar a usted. Usted ha estado expuesto a la Escritura varias ocasiones. Usted ha escuchado del Señor, pero usted probablemente ha tomado ya esa decisión en su mente de no creer en Él. Yo le quiero pedir que el día de hoy, probablemente durante el servicio, si usted así lo quiere, o cuando vaya a casa o en el camino a casa, usted le pida al Señor que le ayude a ablandar su mente, ablandar su corazón y que pueda recibir y aceptar que el Señor Jesucristo murió por usted. Continúa la escritura en el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ahora, usted me escuchó decir que había muchos testigos acerca de esto. Bueno, los primeros testigos fueron las dos mujeres en el sepulcro. Después nos acaban de decir que fue Cleofas, que también es conocido como Pedro, ¿verdad? O Cleofas, vamos a llamarle para que no tenga confusión, Cleofas. Después los dos que iban en el camino, ya van 3. Y ahora llegaron con los 11 discípulos, ¿ya van cuántos? 14. Nada más en esta parte. Nada más en esta parte. El Nuevo Testamento nos dice que hubo más de 3,000 personas que le vieron. Es que no puede ser que todos estaban mintiendo, que estaban imaginándose algo, ¿verdad? Y ahora se les aparece ahí a todos juntos. Entonces, espantados, atemorizados, pensaban que veían a un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Quiero que tú entiendas algo muy interesante y muy importante. Cuando yo te hablé de que aún nuestros pecados son las cosas que nosotros pensamos, y tú pudieras pensar que no es cierto, bueno, aquí el Señor sabe exactamente lo que ellos están pensando. Nadie más puede saber lo que tú estás pensando, tu esposa, tu papá, tu mamá, tus hermanos, nadie más puede saber lo que estás pensando. Escúchame también esto con claridad, ni Satanás sabe lo que estás pensando. El único que puede saber qué estás pensando es Dios Todopoderoso. Satanás actúa sobre nosotros, escuche de esta manera. Él ve con todos sus ángeles cómo actuamos. Él ve cuando usted está viendo su celular y qué interés pone. Él ve cuando usted ve pasar a alguien y qué interés pone. Y de esa manera es como Él nos empieza a atacar. Ve cómo nos comportamos en las fiestas y empieza a presentarnos. Ve cómo reaccionamos a nuestras amistades y de esa manera nos empieza a atacar. Satanás solamente puede actuar de acuerdo a lo que ve de nosotros. Él no puede leer nuestra mente. Sin embargo, Dios sí. Claramente aquí nos lo dice, ¿por qué estás turbado si vienen a vosotros estos pensamientos? Imagínense, hermano. Él sabía lo que estaban pensando 11 personas al mismo tiempo y sabe lo que todas las humanos están pensando al mismo tiempo. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Y, hermanos, qué hermoso. Dice, tú eres un incrédulo, mírame.
Mírame cómo me perforaron mis manos, mira mis pies. Y no solamente eso, les dice, tócame, palpad, tócame, ve, no soy un espíritu, soy real. Ustedes me vieron morir en la cruz del Calvario, pero yo he vencido a la muerte. Y esa es la parte mejor. Usted cree en un Dios que puede vencer a la muerte y la venció. Por lo tanto, si Él es capaz de vencer a la muerte, tiene el poder para pagar por sus pecados. ¿Se da cuenta por qué es tan interesante estudiar esto? Porque usted está creyendo en un Dios verdadero, que fue capaz de morir por usted. Hay personas que sienten que nadie los ama. Sus papás los abandonaron de chiquitos en un orfanato. O murieron huérfanos sus padres y lo dejaron huérfano. Crecieron y los papás no los querían, los hermanos los rechazaban, los tíos no sabían nada de ellos y crecen pensando que nadie los quiere, que nadie tiene un amor por ellos, pero déjeme decirle, Dios murió por usted en la cruz del Calvario y lo ama con todo. Nadie más lo va a amar como Él. Cuando somos jóvenes, buscamos el amor en otra persona. Alguien que me ame, que esté conmigo el resto de mi vida. Y sabe, es un deseo bueno, pero no sucede. Porque los humanos somos fallidos, como yo le dije. Y aunque amamos a esa persona, el amor requiere sacrificio. Esa persona difícilmente moriría por mí para que yo vaya al cielo. Déjeme decirle, el Señor entonces les dice, aquí estoy físicamente, tóquenme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? ¿Cuándo ustedes han sabido de un espíritu que coma, hermanos? No, usted sabe del Día de Muertos en México probablemente. Hay 2 días de muertos, ¿verdad? El de los muertos chicos y el de los muertos grandes. Mi abuela materna era una mujer muy católica y todos los años ponía un altar para los muertos de la familia. Y yo veía que ponía cosas ahí muy sabrosas. Entre ellas ella hacía una calabaza en dulce que me encantaba porque ella me enseñó a comerla con un vaso de leche fría, ¿verdad? Y cómo me quedó, yo era chiquillo todavía. Y le decía, abuelita, ¿y para qué es eso? Es cuando venga tu abuelo, se va a comer aquí, a él le gustaba eso. Yo le decía, ok. Hermano, al otro día yo me levantaba, pero rapidísimo, eso me pasó varios años. Y veía todo eso. Y, ay, mi abuelita se va a poner bien triste. Abuelita, no vino mi abuelo. ¿Por qué dices eso? Ahí está todo, no se lo comió. Ah, no, es que ellos nada más se comen la sustancia. ¿Verdad? Me decía, pero si tú quieres, cómetelo. Ah, bueno, yo no sabía que la Biblia dice que no se lo debe de comer uno, dedicado a los ídolos, ¿verdad? Entonces yo pensaba que los espíritus, que los muertos no comían. Aquí dice, Él comió. No le dijeron nada más, y se comió la sustancia de lo que pidió de comer. Él comió ahí, ¿verdad? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Se da cuenta? Y les dijo, estas son las palabras que hablé estando aún con vosotros, les recuerda la profecía, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Déjeme hacerle una invitación a partir de este versículo. Y la invitación es que usted imite lo que Él les está sugiriendo a ellos. Que usted le pida a Dios que cuando usted estudie las escrituras, el Espíritu Santo le abra el entendimiento y usted pueda entender con claridad qué es lo que Dios le está hablando. De otra manera, probablemente usted va a leer y va a decir, no entiendo, y probablemente está en lo correcto. Necesita que Dios le abra el entendimiento. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase
en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora usted probablemente acaba de escuchar cuál es mi trabajo. Mi trabajo es predicar el arrepentimiento de pecados y el perdón de pecados, no por mí. Usted me puede decir, pastor, yo cometí tal pecado y no quiero que me lo diga, porque no quiero llevar más cargas de las que yo ya tengo. Y yo no tengo, ningún ser humano tiene la capacidad de perdonarle a usted pecados. Aunque usted le digan, te perdono, reza, haz esto, ellos no tienen la capacidad. El único que tiene la capacidad de perdonar pecados, como usted lo acaba de escuchar, es Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo. Así es que usted solamente le tiene que confesar sus pecados. ¿A quién? A Dios mismo. Y pedirle perdón. Ese es mi trabajo, predicar el arrepentimiento. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora les dice, ustedes son testigos, caminaron conmigo y ahora me están viendo. He aquí, yo enviaré a la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Bueno, hermanos, esta parte es muy interesante, pero aún el Señor nuevamente hace otro milagro delante de ellos. Versículos 50 al 53 y con esto terminamos. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndoles se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahora, tú has escuchado el día de hoy la historia desde la crucifixión hasta la resurrección en una manera muy corta. Déjame, te soy honesto, fue algo muy rápido, tal vez fue demasiada información para ti, pero sin embargo fue suficiente información para que tu corazón empiece a hervir por el Señor. Yo te invito que el día de hoy, si tú no estás caminando como hijo de Dios, porque es otra cosa tan hermosa, la palabra dice que a todos los que le recibieron, a todos los que aceptan que Jesucristo es Hijo de Dios, les dio el poder, fíjese bien, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué es esto? Que usted viene a ser hijo adoptivo de Dios a través de Jesucristo, a través de creer que Él murió en la cruz del Calvario y pagó por sus pecados. Eso quiere decir que le dio el poder. Y sabe, la Biblia nos dice que aquellos que están en la mano del Señor Jesucristo, que han recibido, la mano del Señor Jesucristo está en la mano del Padre y de ahí nadie lo puede tomar. Usted tiene garantizada la vida eterna si usted confía en el Señor. Yo espero que el día de hoy usted haya venido a esta iglesia con la intención de escuchar la gran historia de la resurrección y que con esa intención usted se vaya también con un corazón lleno de gozo de que usted ahora probablemente ha decidido pertenecer a la familia de Cristo. Dicen, no solamente esto es único. La palabra nos explica que cuando usted recibe al Señor Jesucristo como Salvador, su nombre es inscrito en el libro de la vida eterna, porque ha de saber usted algo muy interesante, que todos, usted me escuchó decir al principio que todos vamos a morir, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que al morir hay una separación de la carne y del espíritu. La carne va a la tierra, donde es descompuesta y se la comen los gusanos y lo que usted quiera, y el espíritu sube inmediatamente, no va a un purgatorio. Dice que sube inmediatamente y va delante de Dios mismo, que es el gran juez. Y haga usted, imagine esto, no sé cómo va a ser, nada más es una imaginación, pero vamos a estar delante del gran juez cada uno cuando entreguemos el cuerpo. Y delante de él va a estar usted, a la mano izquierda de Dios va a estar Satanás, a la mano derecha del Señor va a estar el Señor Jesucristo, y atrás va a estar un ángel con un gran libro. Y le va a preguntar a usted, voy a usar mi nombre, ¿cuál es tu nombre? Y yo voy a decir, mi nombre es Edgar Velasco. Y entonces Satanás va a brincar como con resorte, hermanos. Yo conozco a Edgar Velasco, era un maldiciente, era esto, era lo otro, yo lo escuché y va a decir muchas cosas de mí que son verdad.
pero también va a decir muchas cosas que son mentira, porque la palabra nos dice claramente que Satanás es el padre de mentira. Y el Señor le va a decir, calla, Satanás. Y Satanás va a tener que callarse, porque Dios ha dado la orden. Y va a voltear el Señor y le va a decir al ángel, ángel, busca si en el libro de la vida está el nombre de Edgar Velasco. Y usted me escuchó decir que yo acepté al Señor Jesucristo cuando tenía 16 años. Y el ángel va a buscar mi nombre ahí, va a decir, Señor, en el año de 1970, 80, él recibió al Señor Jesucristo como Salvador. Y el Señor Jesucristo va a caminar delante y va a decir, Padre, yo pagué por sus pecados. Va a enseñar el costo cuando fue crucificado pagando por mí. Y me va a decir el Padre, entra al reino, porque has aceptado a mi Hijo como tu Salvador. ¿Se da cuenta? Esto es muy hermoso. Pero ¿qué hay de usted si usted llega delante de Él y le dice, mi nombre es Pedro Martínez? No sé, no conozco a ningún Pedro Martínez. Y el nombre de Pedro Martínez no es encontrado en el libro de la vida. El Señor va a decir, al lago de fuego eterno, porque nunca me aceptaste como Salvador. ¿Se da cuenta? Algunas personas le van a hacer a usted creer que Dios es malo y que no quiere perdonar a alguien, pero no es así. Usted le está dando el día de hoy la oportunidad de que usted crea en Él. Por tanto, si usted decide no creer, ¿de quién es la culpa? ¿Es de Dios o es de usted? Es personal. Es personal. Y también le quiero decir algo muy importante. Algunas personas muy queridas, amigos queridos míos, familiares, cuando les he presentado el plan de salvación, me han contestado de esta manera. Yo sé que lo que tú me estás diciendo es la verdad. Y yo quisiera aceptar y hacer eso que tú me dices. Pero sabes, mi abuelita o mi mamá son muy religiosas de esta otra religión. Y si yo hago eso, se mueren. Yo no puedo traicionarlas. Déjeme decirle que el aceptar al Señor Jesucristo como Salvador es un acto un tanto egoísta, del cual en este momento solamente de usted y nadie más, solamente de usted depende su salvación. Porque el que vaya al cielo o al infierno no depende de su mamá, de su papá, de sus hijos, de su esposo, de nadie más. Es una decisión personal. Y así como usted la tiene que hacer, también la tiene que hacer su mamá, su papá, su abuelita y sus hijos. El que usted decida no aceptar al Señor porque alguien más no lo acepta, es un acto tonto. Es el único momento en el que usted debe pensar en usted y solamente en usted. Porque al cielo no se entra en familia, se entra individualmente. Usted lo acaba de leer. Por lo tanto, amigo, amiga que nos ves o que estás aquí presente, yo te invito que el día de hoy tú tomes la decisión de seguir al Señor Jesucristo. Que tú en tu corazón sientas ese deseo de pedir perdón porque le fallaste a Dios haciendo todos esos pecados que probablemente solamente tú sabes y Él, nadie más. Pero sabes que tienes que pagar por ellos. Y si tú aceptas al Señor Jesucristo, Él entonces con su muerte en el Calvario va a llevar tu multitud de pecados. En este momento yo voy a hacer una oración. En esta oración yo voy a hacer una oración como si tú estuvieras arrepintiéndote. Yo no quiero que tú repitas la oración porque el repetir la oración no te da la salvación. En esta oración yo quiero que tú pongas atención a los elementos que uso en ella. Y que tú en su momento, con un corazón verdaderamente arrepentido, reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, le pidas perdón al Señor y le pidas que te haga parte de su familia. Por lo tanto, pon atención a la oración mientras yo lo hago. Vamos a inclinar nuestro rostro por reverencia a Dios Todopoderoso y a cerrar nuestros ojos para no ser distraídos con las cosas delante de nosotros. Y hablamos con Dios. Hablar con Dios se le conoce como una oración. Y le decimos, Dios Todopoderoso, esta tarde yo he venido a esta congregación para aprender acerca de la resurrección de tu Hijo.
Y sí he aprendido acerca de la resurrección de tu Hijo Jesucristo, pero también he aprendido de la crucifixión. Y me ha traído a la luz de mi mente y de mi corazón que yo te he fallado, Señor. Que los pecados que yo he cometido no han sido cubiertos por la crucifixión de tu Hijo amado. Que eso es su intención, Él vino para rescatarme de mis pecados. Y he aprendido que los pecados es una ofensa a ti mismo, Dios. Yo te ofendí con mis mentiras al ver la pornografía, al escuchar la música llena de majaderías, al imaginarme cosas con otras personas. Yo te estaba ofendiendo una y otra vez. Y estoy arrepentido de haberlo hecho. Perdóname, Padre Celestial. En este momento reconozco que el Señor Jesucristo es mi Salvador. Creo que es tu Hijo que vino a la cruz del Calvario para rescatarme de mis pecados. Lo acepto como mi Salvador. Padre Celestial, he aceptado a tu Hijo Jesucristo como mi Salvador. Ahora te suplico, escribas mi nombre en el libro de la vida eterna y séllame con el Espíritu Santo. Hazme parte de tu familia y no permitas que nunca más me aparte de ti. Pido estas cosas en el bendito nombre del ahora mi Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Espero que usted haga esta oración y nos comparta posteriormente que usted ha aceptado al Señor Jesucristo como Salvador. Puestos de pie, hermanos, vamos a cantar con mucho gozo una vez más el himno Al Cristo vivo sirvo. Perdón, el Señor resucitó. Antes de ser despedidos, déjenme recordarles que las mujeres victoriosas en Cristo tienen su próxima reunión el martes 21 de abril a las 9 de la mañana. Todas las hermanas y todas las mujeres aquí presentes están invitadas martes 9 de la mañana en mi casa.
Si usted quiere saber en dónde está, pregúntenle a mi esposa, ella les dará la dirección. Y es una reunión exclusivamente para mujeres, no importa si son creyentes o no. Si usted quiere saber más de la Biblia, ellas tienen un hermoso tiempo en el que creo que comparten alimentos, comparten una clase y a veces hasta algún regalito, un detalle. Es que todas están invitadas, sean en línea o estén aquí presentes, son invitadas. Bueno, vamos a ser despedidos con palabra de oración. Señor, muchas gracias por habernos permitido estudiar tu palabra, un poco larga, Señor, aunque la historia podría haberse alargado mucho más. Señor, vimos rápidamente la crucifixión de tu Hijo y la resurrección de Él mismo, el poder que Él tuvo. Señor, hay entre nosotros algunos que probablemente tienen dudas. Te pido y te suplico, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú ablandes su mente, lo que la palabra dice, ablandar el corazón. Que ellos puedan entender con claridad tu palabra. Envía al Espíritu Santo, Señor, a que haga esta transformación en ellos. Solamente tú lo puedes hacer. Pon en ellos esa disposición. Y, Señor, continúa con cada uno de nosotros, danos ese gozo de saber que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, es vencedor de la muerte y por lo tanto podemos confiar plenamente en que lo que Él nos promete es real. Te amamos, Señor, y agradecemos tu enseñanza. Continúa con nosotros. Gracias por darnos la salvación. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oro. Amén. Gracias por acompañarnos. Estamos despedidos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos.